Muy buenos días a todos, comunidad de Tainco. Bendiciones para todos. Vamos a empezar a fabricar una llave, la llave que llevan las tuercas, como vemos allí, de una masa. Esta es una masa de ring 22.5, tipo camión, tipo pesado. Estas tuercas son las que aseguran el sistema de rodillos. Y en el proceso de armar o desarmar se requiere de una llave que nos dé la oportunidad de hacer esa función. Esta es la tuerca. Ella trae unos pines que vienen en un material muy acerado y aquí en cada uno de los rotos es la graduación para que ella caiga cuando ya tiene el torque y no se devuelva. Estas llaves debemos hacerlas. Igualmente tiene la figura hexagonal, preferiblemente precisa. Cuando se acciona, como es precisa, los seguros los libera de donde hacen la función de traba en cada uno de los huecos. Aquí tenemos la tuerca, un pin de acero donde sale una guía que entra en cada uno de los huecos. Vamos entonces a empezar el proceso. Esta es una llave que tenemos de tuerca tipo eje de tráiler, ¿sí? Es octogonal, tiene 8 caras. Falta terminarla en la parte de arriba, donde la aseguramos con la llave o con un eje. Para iniciar el proceso, me gusta usar este tipo de tubo que lo traen las barras de las motos, traen este tipo de tubo. Me gusta usarlo porque tiene un acabado de cromo duro para que no se oxide fácilmente. También uso unos tramos de los mismos pernos que llevan los bocines, ¿sí? Proceso de reciclado para disminuir los costos de fabricación. Entonces, vamos a hacer la parte de arriba, ¿ya? Tenemos aquí el perno. Vamos a ubicar esto en su posición. Coloco una tuerca en la mitad para que nos pueda servir en el efecto de giro, en caso de que no tengas la llave para la tuerca. Ella trabaja así. Estas tuercas son las mismas tuercas que traen los pernos de bocín instalados en el bocín. Entonces vamos a armar primero esta primera parte. Aquí lo tenemos. Vamos a puntear con mic para asegurarlo. Ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a colocarla aquí para colocar el perno que va con la tuerca. Vamos a puntearlo. En uno de los extremos vamos a ubicar la tuerca que nos va a servir para darle giro a la llave. Vamos a traer una llave para enroscarla. Igualmente son tuercas que son usadas de los mismos procesos de mantenimiento. Ya la tenemos enroscada hasta donde entró suave.
Ahora vamos a asegurarla con un punto de soldadura. Ya tenemos esta primera parte. Vamos a instalar una de las puntas en el tramo de tubo. Ya lo tenemos instalado. Excelente. Ahora, la tuerca. La tuerca vamos a hacerle el herraje con unas platinas de pulgada y cuarto en cuarto. Vamos a tratar de hacer una cruz para que asegure la figura hexagonal, ¿sí? Pero es preferible que quede como esta, con un espacio libre. Entonces vamos a la prensa para hacer los dobleces que ya tengo marcados, para que quede alta del nivel del flanche. Vas a hacer el proceso de doblez. Esto lo podemos voltear. Colocamos el dispositivo hembra para el doblez. Vamos a centrar. Aquí fue. Ahora, no necesariamente debe quedar a 90 grados. Debe quedar un poquito antes. Igual el otro lado. Ya tenemos el doblez de una. Vamos a la segunda. Ya tenemos las U dobladas. Vamos nuevamente al banco de trabajo. Y vamos a instalar las U en el disco que tenemos para puntearlas. Aquí tenemos el disco. Una queda por encima de la otra, ¿sí? Entonces, punteamos esta primero. Claro que pudiéramos puntearla más alta. La centramos, que quede centrada, que quede interna. Y ahora colocamos la otra. Vamos a colocarla tipo X. Voy a traer una pinza de presión para que me ajuste en la parte de arriba. Ahí ya más o menos la tenemos ubicada en el punto. Y voy a puntearla en diferentes partes. Bueno, voy a aplicar soldadura para que quede de una vez soldada.
Correcto. Ahora, una manera fácil de yo buscarle el centro a la pieza es en el torno. Entonces, vamos al torno. Voy a colocarlo aquí y vamos a centrar la pieza allí. Ya lo tenemos ubicado. Ahora solo es colocar la broca de centro. Y ya tenemos el centro real de ese giro. Ahora nuevamente nos vamos al banco de trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer en el banco de trabajo es colocar el resto de la llave. Aquí, a este tramo de tubo, todavía nos hace falta, ¿sí?, colocarle este tornillo, este perno, para que nos haga la unión con la base. Ahí está centrado, voy a puntearlo. Coloco el tubo restante. Y ya la llave tiene su figura. Ahora, me hace falta es resoldar el tubo. Excelente. Y ya nos faltaría resoldar esta unión que tenemos aquí, que es la unión donde tenemos la tuerca. Señores,
La pieza en el momento está terminada. Ya falta es dejarla reposar, darle un pulido donde tenga soldadura con, ustedes saben, pulimiento. Y así queda la llave. Cuando no la vamos a usar con la tuerca, en la parte superior, para darle el giro de enroscar o desenroscar, ¿sí? Entonces la usamos, está un poco caliente, la usamos aquí con la varilla, una varilla para poder hacer el giro y a darle el torque que deseamos en caso de no tener la copa o la llave indicada para el hexagonal. Y ya. Muchas gracias por haberme acompañado en la fabricación de esta llave para una tuerca de seguridad de ejes traseros, ¿sí? Que tiene unos pines, ella debe entrar precisa en la tuerca. Bendiciones para todos y nos vemos en otro video.